En C Sharp, oficialmente C Sharp es un lenguaje orientado a objetos. Desde que ustedes lo usan, por default ya tiene identificado clases, métodos, objetos. La clase pasada explicamos que incluso cuando trabajamos con formas, eso es un tipo de clase. Sin embargo, nosotros, al ser un sistema orientado a objetos, pues nosotros también podemos crear nuestras propias clases y nuestros propios objetos. Un objeto es un agregado de datos y de métodos que te van a permitir manipular dichos datos. Y un programa en C Sharp no es más que un conjunto de esos objetos. Una clase es la definición de esas características. ¿Cómo creo una clase en C Sharp? Habíamos visto que aquí yo tengo mi clase y esta es mi clase medio de transporte. Entonces mi clase aquí yo le puedo poner clase miembro, unidades de transporte. Tan simple, con que yo ponga la palabra clase, el nombre de mi clase y entre llaves, adentro tendría que poner todos mis métodos, todos mis objetos, etcétera, etcétera. Entonces, sintaxis solo es poner la palabra class, seguido del nombre, como le vas a poner a tu clase, y dentro de las llaves tiene que ir todo el contenido. Si nos vamos a esto, pues yo tendría que poner clase medio de transporte y todo esto que ustedes ven aquí adentro sería entonces lo que estuviera contenido dentro de estas llaves. Cuando nosotros declaramos métodos, objetos, propiedades, existen campos o propiedades. Es decir, yo puedo declarar dentro de mi clase todos mis tipos de datos que ustedes normalmente utilizan. De hecho, cuando ustedes trabajan con consola, por default ya hay no aparece el namespace, class, void main. O sea, ya por default cuando ustedes crean un nuevo proyecto en consola, ya trae implícita la clase. Y la clase trae todos los tipos de datos que yo puedo utilizar, enteros, string, doble, decimal. Entonces, ustedes desde que empezaron a programar en fundamentos de base de datos, ya utilizan clases. No la creé yo, te la crea Visual Studio. Y desde ahí, si ustedes cuando le crean no les dejan, bueno, le hubieran quitado el class void main, pues todo lo que ustedes usan del console.writeLine, console.readLine, las declaraciones de variables y todo lo demás, pues no se pudiera utilizar, porque la clase void main te permite accesar a todos los métodos y propiedades que contiene por definición esos datos. Entonces, una vez que yo declare mi clase, class persona, uno de lo que puedo poner pues sería establecer mis campos, declarar mis variables. Nombre, un tipo de dato string llamada nombre, un tipo de dato entero llamado edad y puedo accesar de esta manera. Es decir, supongamos que yo tengo mi clase persona, yo pudiera accesar en un futuro utilizando P. Esto lo vamos a ver cuando creemos los objetos y todo el proceso. Hasta aquí, no sé si tenga antes, una vez que yo tenga mi clase, haya creado mis campos o mis objetos o mis propiedades, pues yo puedo crear mis propios métodos. Entonces, ¿cómo creo un método? Pues un método le voy a indicar el nombre del objeto o el nombre del método y todos los parámetros que yo vaya a recibir. Y aquí viene la parte importante, la parte del new. Ya habíamos visto en la clase pasada que de nada me sirve haber dicho, sí, tengo una clase tipo de medio de transporte, tengo un objeto llamado carro, es convertible, tiene el método de no sé qué, pero si está aparcado en tu cochera, pues de todos modos nunca lo voy a usar. En el momento en que lo sacas es como si lo estuviéramos instanciando. Y para poder hacer ese proceso dentro de la computadora, ok, yo ya creé mi clase, yo ya creé mis objetos, pero necesito utilizarlos. Y al utilizarlos, entonces, necesito poner la palabra new. Y aquí viene
toda una estructura completa. Tengo la clase persona. Esta clase persona tiene definidos campos o propiedades, nombre, edad, NIF. O sea, una persona va a tener como propiedad nombre, la edad, el número de seguro social, apellidos, etcétera, etcétera. Y tiene un método llamada cumpleaños. Hay que recordar esta partecita que lo vamos a ir reforzando todo esto en la unidad número 2. ¿Quién me puede contestar? Aquí trae otra clase o otro método llamada persona. Esto lo vamos a trabajar cuando estemos viendo la parte de constructores. Entonces, aquí ya viene un ejemplo más grande. Si ustedes se fijan, aquí tengo un método void. Public static void main. Este es el que hace consola. ¿Qué haces? Declaro para poder comunicarme con consolas. Este ejemplito ahorita lo vamos a explicar en Visual Studio. Voy a abrir un tipo de proyecto consola. Y lo primero que voy a crear, si ustedes por default les aparece su static void main, es un método llamado main que no devuelve ningún valor. Aquí mismo voy a declarar mi otra clase. Hay dos maneras de usar una clase. Vamos a usar la manera larga y la manera cortita. Esto es un namespace. Al decir namespace es como un espacio completo. Yo tengo un círculo muy grande y en el círculo grande están contenidas mis clases. Por eso se llama namespace. Miren. Este es mi namespace. Vamos a insertar una formita. Esto es el namespace 1. Esto podría ser otro namespace. Esto podría ser otro namespace. ¿Sí? El namespace tiene aparte aquí adentro contenidos, clases. Vamos a suponer que aquí tengo, las voy a poner de formas de triángulo. Tengo una clase triángulo. Tengo tal vez una clase cuadradita. Y entonces todos estos son mis clases en Visual Studio. La clase tal, la clase tal. Puedo incluso tener aquí otra clase. Agrego otra clase. Y aquí está. Y entonces tu namespace, todo esto, está compuesto por clases. Y esta clasecita que ustedes ven aquí está compuesta por métodos. Vamos a poner un puntito. ¿Sí? Este es un método contenido en esta clase. Este es otro método contenido en esta clase. Y nos podemos ir insertando contenidos. Métodos, propiedades, funciones. Y lo mismo va a tener la otra clase. A lo mejor está más chiquita, tiene menos propiedades, tiene menos métodos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven lo del namespace, es porque estás creando, Visual Studio te creó algo así grandote.
Y tú adentro de ese namespace puedes poner todas las clases que tú quieras y dentro de esa clase puedes poner todos los métodos que tú quieras. Cada uno de esos métodos o clases se pueden comunicar. O sea, yo me puedo comunicar con esta clase. O también esta clase se puede comunicar con esta otra. Pero aparte de comunicación entre clases, yo puedo hacer que este método, exclusivamente este método, se comunique con este método de la otra clase. Y ahí viene el concepto de orientado a objetos, que al final puede ser que este método se comunique, pero con la clase, ¿no? O sea, con toda la clase. Y al comunicarme con toda la clase, este método significa que al comunicarse con clase va a poder utilizar este y este método. Si este método se comunica exclusivamente con este método, pues yo sé que este no se va a poder comunicar con este, porque la comunicación es directa. Y todo esto por default, Visual Studio lo maneja como namespace. Es decir, si tú haces otro proyecto, creas otro namespace y en la programación, ahí pongan su mute por favor, y en la programación orientada a objetos, si tú tienes otro namespace, este va a contener algo similar y aparte, tú puedes comunicarte este namespace con este otro. Y este namespace se comunica con otro. ¿Y qué creen, muchachos? A todo esto que ustedes ven aquí, todo esto que está aquí contenido, se le conoce como framework. Un framework es un paquete de namespace, el cual a su vez cada uno está compuesto por clases, por métodos y una comunicación. Eso es lo que hace lo complejo de orientado a objetos, que al final todo el mundo se puede comunicar con quién, pero también puedes editar permisos. Entonces, cuando nosotros estamos en Visual Studio, por default ya te está creando un namespace. Por default ya te crea una clase y por default ya te crea un método. Entonces, si yo quiero crear una nueva clase, yo puedo hacer en este namespace, escribir class. Vamos a poner class persona, ¿sí? Y yo puedo crear aquí mis clases sin ningún problema. Que también entonces puedo darle como clic lado derecho, agregar nueva clase. Y cuando creas nueva clase, yo aquí le voy a poner, vamos a ponerle clase automóvil. Y le doy a agregar. Si ustedes se fijan, me creó un archivo nuevo. Pero ya se fijaron aquí, sigue perteneciendo al mismo namespace. Es decir, sigue perteneciendo al mismo conjunto. Entonces, ¿cuál es correcto? Las dos, muchachos. Yo puedo darle clic lado derecho, crear clases y tener mi archivo separado por clase, o puedo tener en el mismo archivo llamado program, mi clase program y mi clase persona. ¿Cuál es la mejor opción? Por lo mismo, al ser un estilo, si la clase es muy chiquita o no hace mucho proceso, te aconsejo que lo manejes todo en el mismo archivo. Si tu clase tiene muchas otras cosas, muchos métodos, muchas propiedades, muchas cosas, pues yo te aconsejo, por nada más, para poder tener un orden en diseño de programación, pues que lo manejes en un archivo distinto. Entonces, no hay ningún problema porque aquí estamos indicando que pertenecen al mismo espacio. Independientemente crees un archivo nuevo o pongas todas tus clases dentro del mismo namespace, tú estás creando en este momento un nombre o un espacio llamado clases con la clase program, la clase persona y la clase automóvil.
tienes que decirme si ese método es void o ese método retorna valores. No te puedo dejar así. Ah, ok. Entonces, ¿sabes qué? Sí. Es un método que me va a retornar un valor. ¿Y qué tipo? String. Pero sigue marcando un error, porque le estás indicando que vas a retornar un valor. Entonces, siempre debe de llevar la palabra return. Y a lo mejor aquí le voy a devolver un saludo. Es decir, yo aquí le estoy diciendo que este método, cuando le manden llamar a él va a contestar, hola, muy bien, ¿y tú? Y entonces vamos a hacer esta comunicación simple. Es un ejemplo un poco burdo, pero la idea es que vean el concepto dentro de Visual Studio. Entonces, aquí voy a ponerle console.writeLine. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Y quiero mandarle saludar a él. Ah, ahora sí voy a hacer una comunicación. Quiero que tu método te comuniques con otro método que está contenido en esta clase. Y aquí viene ahora sí la creación de objetos. Cuando tú hablas por teléfono a alguien, pues necesitas un objeto, es decir, el teléfono. Al ser programación orientada a objetos, para yo poderme comunicar este método con este método, lo tengo que hacer a través de un canal. Y ese canal es un objeto. Ese objeto me va a permitir hacer ese canal de comunicación. ¿Cómo creo un objeto en C#? Y aquí viene esta parte. Ah, necesito poner el nombre de la clase. Voy a crear mi clase persona. ¿Sí? Porque este método pertenece a esta clase. Y voy a poner, por ejemplo, el método que se llame mensaje. ¿Sí? Punto y coma. En este momento estoy creando un canal de comunicación para que este método se comunique con este método, pero como pertenece a una clase, tengo que poner este objetito. Voy a crear un objeto llamado mensaje para comunicarme con la clase persona. Yo les decía, necesito instanciarla, necesito sacarlo. Entonces, ¿qué le tengo que poner? New persona. Eso significa que voy a instanciar mi clase. En este momento, con este mini ejercicio, perfecto. Significa que ya puedo comunicarme con la clase. Si yo no le pongo el new, no me voy a poder comunicar con la clase. Y ahora sí, voy a tener aquí otro método llamada public void vamos a ponerle este mensaje o este método no devuelve valor, o sea, aquí le voy a poner entonces, si yo me quiero comunicar con este método, ya tengo el objeto, ya tengo el teléfono, entonces le voy a poner mensaje, porque así se llama mi objeto, porque así es el teléfono, punto, y el número de teléfono, como quien dice. ¿Quién es mi número de teléfono? Datos. O sea, vete a la clase mensaje, a la clase persona a través del objeto y vete al método datos. Si ustedes se fijan, en este momento, cuando yo corro mi programa, me va a imprimir, me llamo Carla. Y si yo lo compilo, déjenme, se está compilando. Bueno, creo que por ahí le tengo que poner un console read key porque a lo mejor no se va a ver el mensajito.
console.readKey. Miren. Hola, ¿cómo estás? Y ese método, me llamo Carla. O sea, yo no te voy a devolver. Yo voy a decir siempre, me llamo Carla, me llamo Carla, me llamo Carla. ¿Qué pasa? Se fijan, tengo dos métodos. Ya mi programita hace varias cosas y lo hago en distintos métodos. Ahora, le voy a mandar llamar a este mensaje punto saludo. Pero si yo hago esto, aquí me va a marcar un error. Porque me va a decir, oye, tu mensaje saludo retorna un valor. O sea, quiero retornarlo. Entonces voy a declarar una mini variable en este método llamado devuelto, en el que voy a poner console.writeLine, lo que me está devolviendo el mensaje punto saludo punto toString. ¿Sí? Me faltó aquí el famoso convert to string. Ojo, este mensaje saludo dice que devuelve un string. Ahorita veo esa parte de conversión entre void y el objeto. Entonces, lo que estoy indicando aquí es que como sí me va a devolver un valor, yo tengo que tener alguien que lo reciba. Como no me devuelve un valor, no es necesario que me lo reciba y por eso nada más le pongo mensaje dado. Public string salud. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Poder crear, mi sintaxis básica para poder crear un objeto es el nombre de la clase, seguido el nombre del objeto. Siempre debe de llevar la palabra new y nuevamente el nombre de la clase. ¿Sí? Esa es una sintaxis con paréntesis que abre y cierra, punto y coma. Siempre que yo quiero crear un objeto para poderme comunicar con otra clase, la sintaxis es esta. Nombre de la clase, nombre del objeto, igual a new. Recordar que la palabra new significa instanciar, significa úsame. Si no pongo la palabra new, es como si cuando yo hablo por teléfono, nunca le hubiera dado al botón de hablar y nunca hace nada. Ya agarré el teléfono, ya escribí el número de teléfono, que viene siendo esto, pero como nunca le di marcar, pues nunca hice nada. Eso es lo que hace el new. De nada te sirve crear un objeto para comunicarte con la clase si no le pones la palabra new. Si no le pones la palabra new, nunca voy a poder utilizar esta clase. ¿Sí vamos bien? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna duda? Vamos a crear estos dos propiedades, public in y, public in w. Public in w, cada uno le voy a poner 10 y 20 como igual a 10, igual a 20. Y voy a crear un método
llamada public duplicador. Public long. Chicos, long es un tipo de dato entero muy grande. Si ustedes le ponen public int 32 también puede ser. La única diferencia es con el long es que es un número entero muy grande, es decir, de 64 bits en lugar de 32. Y se va a llamar duplicador. Vamos a ponerle aquí. Duplicador. Recibe un entero llamado X y retorna. Y vamos a ponerle long. Y vamos a hacer una operación. Fíjense, ¿qué hace esto? Este método sencillo recibe un valor. Todo el método que pongo aquí entre paréntesis significa que voy a recibir un valor. ¿Qué voy a hacer con ese valor? Multiplicarlo. Y cuando lo multipliques por sí mismo, regrésalo. Ahora, voy a hacer el objeto para poderlo crear. Y vamos a hacer esta operación. ¿Sí? Creo un objeto llamado R, long R. Long duplica. Creo un objeto para comunicarme con la clase duplica. Y ojo, importante, muchachos. C# si te dice, oye, si tu clase es con minúsculas, todo tiene que ser con minúsculas. Si tu clase lleva mayúsculas, todo tiene que ser con mayúscula. En este momento, lo que estoy haciendo es crear un objeto para comunicarme con la clase. Llego aquí y ahora sí le estoy indicando R es igual, R es una variable long, a lo que tiene duplicador, que es este método. Y aquí solo lo imprimo. Entonces, fíjense lo que está pasando aquí. Lo que yo le estoy indicando, creo el objeto llamado B, o el nombre que ustedes quieran, para poderme comunicar con la clase duplica. Y una vez que te comuniques con la clase duplica, necesito por favor que le hables al método duplicador. Y te dice, ese método recibe parámetros. Aquí está, 30. Hace esto, se va para acá, él recibe 30, multiplica 30 por 30 y ese valor lo regresa. Al regresarlo, lo voy a imprimir, se guardó en R. Console.writeLine e imprimo. Si yo corro este programita, aquí está. R es igual a 900, W es igual a 20 y Y es igual a 10. Estos dos que ustedes están viendo aquí son valores que tiene la otra clase. Si ustedes se acuerdan, la otra clase tiene dos operaciones o dos variables, la variable Y y la variable W. Y yo incluso lo puedo utilizar aquí. Puedo seguir haciendo operaciones matemáticas. Y le digo, a esto también multiplícalo por Y y también multiplícalo por W. Y cuando yo vuelvo a compilar, entonces, pues el resultado es más grande. Está multiplicando 30 por 30 por 20 por 10.
y nos da esta operación. Si ustedes se fijan, en esta operación, yo en el console.writeLine estoy haciendo esto. Imprime R. Aquí está. R es una variable interna. Imprime W. Pero ¿sabes qué? W yo no lo tengo aquí. W está en la otra clase. Acá está. Pero como tengo un objeto, pues por eso le pongo ob.w. Importante siempre, el objeto es el que hace que me pueda comunicar con la clase. No sé si hasta aquí tengan alguna duda.